poder entonces trazar, dibujar lo que sería el pórtico típico, que es lo que está pedido como plano de detalle, digamos, en el enunciado del trabajo práctico. Bueno, entonces vamos al tema en sí. ¿Se alcanza a ver en mi escritorio ahí el pórtico principal del trabajo práctico? Está chico, profe, se ve entero, pero por ahí para ver los números y demás va a tener que hacer un poco de zoom. Dale. Fenómeno. Entonces nos acercamos un poco y lo vemos por parte, como para que ustedes lo puedan leer. El apunte, por supuesto, como siempre, lo tienen en el Dropbox. ¿Y qué ven en qué es lo que nos llama la atención de esto? Es cierta estrategia que en todas las estructuras de acero vamos a usar para definir qué uniones hacemos abulonadas y qué uniones hacemos soldadas. O sea, cómo digamos, pensamos la estructura en términos de sus vinculaciones para que sea económica y eficiente. Entonces, acá hay un par de trucos que es importante que ustedes conozcan. La tecnología actual nos permite trabajar eficientemente tanto con soldaduras como con abulonaduras. Hoy, con estos dos medios de unión, resolvemos prácticamente todas las estructuras de acero. Ahora, ¿cuándo usar uniones abulonadas y cuándo usar uniones soldadas? Bueno, la lógica económica, la lógica que nos da una mayor eficiencia es hoy hacer todo lo que es uniones soldadas en el taller, ya que en el taller nosotros tenemos la posibilidad de acomodar, de girar, de presentar la pieza de forma de que la posición del soldador, la comodidad del soldador, nos permita realizar estos cordones de soldadura con las especificaciones de los procedimientos de soldadura que tenemos aprobados, usar obviamente dentro de estos soldadores que están calificados, que trabajan en ambientes controlados y por lo tanto con esos cuidados la soldadura resulta económica y eficiente. Por el contrario, soldar en la obra resulta muchas veces costoso y complejo, porque, bueno, las soldaduras deberíamos hacerlas a veces en altura, a veces en posiciones, o sea, es mucho más fácil una soldadura donde se suelda en posición, que esto es, yo sueldo como si estuviera apoyando el elemento en una mesa, o sea, sueldo hacia abajo, que la soldadura opuesta, que sería una soldadura sobre cabeza, que es como ir a soldar al cielo raso, digamos, ¿no? Esas dificultades, más las dificultades de seguridad, de los medios adicionales que necesito para mover junto con el soldador el equipo de soldadura necesario, la velocidad que requiere la unión en obra, que en el caso de la unión abulonada resulta, de máxima eficiencia. ¿Por qué? Porque entonces, si yo en lugar de soldar en la obra elijo abulonar en la obra, me encuentro con que lo único que necesito es que el operario tenga la llave, tenga el tornillo, la arandela, la tuerca, y con unos pocos elementos y solamente la comodidad de poder ubicar el operario en la posición correcta, hace que esta operación sea rápida y simple. Entonces, la estrategia nuestra en el trabajo práctico y la estrategia que vamos a usar en general para todas las estructuras de acero es fabricar en el taller piezas de un tamaño que sean transportable. Y después, esas piezas que internamente están resueltas con soldadura, vincularlas entre sí con uniones abulonadas. Entonces, esa es la lógica que se traduce en estas indicaciones que tienen ustedes para
por ejemplo, lo que sería nuestro trabajo práctico. Fíjense, acá media viga tiene justamente 12 metros y 12 metros es una longitud perfectamente transportable, prácticamente sin ningún tipo de restricción. Estos 12 metros, a decir verdad, pueden ser superados. Hoy podemos transportar piezas de hasta aproximadamente 14 metros sin necesidad de permisos o vehículos especiales, digamos. Un semirremolque podría estar transportando sin problema una pieza, por supuesto, de 12, 13 y hasta 14 metros, sin que esto suponga un sobrecosto, sin que esto suponga una complejidad en el operativo de transporte. Por otro lado, la máxima dimensión que puedo tener yo sobre o en el ancho del camión es de 2,5 metros. Hasta 2,5 metros de altura, la carga, y hasta 2,5 metros de ancho, yo estoy dentro de lo que serían los gáligos permitidos por la Dirección Nacional de Vialidad, y prácticamente esto no solo es un valor que, digamos, que está relacionado con nuestro país, sino que es casi, diría, universal. Con la altura del camión, más 2,5 metros de altura, cumplimos con una altura total del orden de los 4 metros, que nos permite circular por debajo de prácticamente la mayor cantidad de puentes y el mayor despeje que nos permite no tener interferencias con alumbrados, con cables, con otros elementos que a medida que yo crezca con la altura que estoy transportando, empiezo a verme condicionado. Ustedes habrán visto seguramente algún camión con dificultades para pasar por debajo de un puente o transitando zonas urbanas que choca con alumbrado, choca con cables de electricidad, cables de telefonía, etc. Entonces, es muy importante respetar este gáligo, este tamaño que nos da prácticamente lo que sería el tamaño de un contenedor marítimo grande. O sea, 2,5 metros de ancho, 2,5 metros de alto y un largo que en el límite podríamos fijar en 14 metros, pero cuyo estándar más universal sería el de 12 metros. O sea, de esta forma, cada pieza de mi estructura podría eventualmente hasta ser transportada dentro de un contenedor. Ese es el volumen básico, ese es el tamaño básico de cada pieza que yo voy a transportar. Por supuesto, si la pieza es más chica, no hay problema. Puedo sumar varias piezas para el mismo operativo de transporte hasta tanto yo ocupe este volumen básico de transporte. Fíjense que de esta forma yo podría construir la viga dividida en dos partes. Nuestra viga tiene 24 metros, o sea, 2 tramos de 12 metros y una unión abulonada en el centro de la viga estaría resolviendo el problema. De la misma forma, nuestra columna con inclusive la bayoneta estaría dentro de esa longitud. Vamos, este no es el ejemplo, etcétera, vamos a ver el ejemplo del trabajo práctico para ser más preciso. Vamos a nuestro caso particular, así la discusión es mucho más clara. Bueno, acá tenemos, son 9,75 metros, en realidad no llegamos a tener 12 metros de altura total, entonces no hay ningún problema en que la columna más la bayoneta sea transportada como un solo elemento. O sea, yo puedo fabricar íntegramente soldada
cada una de las dos columnas y en dos mitades llevar fabricada, preparada, lo que sería la viga del techo, ¿sí? Entonces, bueno, estoy cómodo con mis dimensiones totales, que, como dije antes, podría tener todavía en longitud una tolerancia. En cuanto a la medida máxima de la viga, en nuestro caso sigue siendo 2,25 metros, así que tampoco tengo problemas en cuanto a la altura total de la viga para poder llevarla tanto parada como acostada en un semirremolque convencional. Ahora bien, dicho esto, nosotros tenemos que trazar y definir nuestras estrategias de uniones, calcular estas uniones soldadas, calcular las uniones abulonadas, calcular las placas base, calcular los pernos de anclaje, las narices de corte, todos los elementos que necesitamos para poder fabricar finalmente la estructura conforme al cálculo que venimos haciendo hasta ahora. Bueno, para eso lo que normalmente hacemos es trazar primero el sistema, o sea, la lógica del cálculo estructural es que el eje mecánico, o sea, el baricentro de cada barra, concurra a un punto para formar, por ejemplo, en este caso, el reticulado, que es la viga de techo, y a su vez la columna, que también es una sección rectangular. Fíjense ustedes en distintos tonos cómo está diferenciado el eje mecánico de la barra, en el caso de un ángulo, o en el caso del centro, en un perfil doble T, de lo que son los bordes, que una vez trazados los ejes mecánicos, trazándolos paralelas a las distancias de centro de gravedad, vamos a tener configurada la verdadera forma que tiene la estructura. La estructura tiene espesores, no es un eje como nosotros lo supusimos cuando dibujamos los esquemas unifilares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, respetando las ideas básicas, que son las ideas de ese esquema unifilar, es darle espesores a cada barra para que quede materializada la barra con sus verdaderas dimensiones. Eso va a dar lugar después a que podamos trazar las cartelas, los elementos secundarios de las uniones, podamos incluir los rigidizadores y, como vamos a ver ahora también, placas bases, bulones y narices de corte. Entonces, cada una de estas zonas singulares requerirá de un cuidadoso detalle constructivo para respetar los largos de la soldadura, la cantidad y los diámetros de bulones que van a ser necesarios. Como esas cantidades, esas longitudes de soldadura surgen de un proceso numérico de cálculo, volvamos a este enunciado de trabajo práctico que decía antes, donde tenemos que cumplir cierta información previa que nosotros le brindamos a ustedes. Recuerden que el acero que usemos para los perfiles, las chapas de unión y los pernos de anclaje, ojo que a veces aparece esto, ya lo vengo viendo en varios trabajos prácticos que se lo vienen copiando de un año para el otro con errores en las especificaciones, usamos un acero F24, la fluencia 235 megapascales, la rotura 370 megapascales. Para todos los bulones usamos una calidad A325 con rosca incluida. No vamos a entrar en la complejidad de pedirle a la rosca que esté excluida, porque eso, bueno, nos puede traer algún dolor de cabeza en cuanto al largo de los bulones. Para que no haya conflicto, directamente usamos bulones A325 con rosca incluida en el plano de corte, con un diámetro mínimo de media pulgada. Este es el bulón más chico que vamos a usar. Y para el cálculo de las uniones soldadas, vamos a usar un electrodo 70XX, donde recuérdense, lo tenemos en el apunte de metálica 1, 70 me está dando la calidad de rotura del acero con el que está hecho el electrodo. Si
vamos al apunte de Metálicas 1, vamos a ver que esta definición de resistencia de calidad de los bulones está asociada a una tensión de rotura por tracción y una tensión de rotura por corte para el cálculo de los bulones. Entonces, si tenemos bulones A325 y la rosca no está excluida en el plano de corte, que sería nuestro caso, tenemos designado entonces en esta tabla la resistencia tanto para el corte en una unión tipo aplastamiento como para la resistencia a tracción. Para los pernos de anclaje, recordemos nosotros que elementos roscados, ¿sí?, a tracción, tienen una resistencia que es 0,75 por un factor de resistencia de 0,75 por el área bruta y por la resistencia última del acero que, como dijimos, va a ser siempre F24. Por otra parte, respecto del electrodo, y volviendo nuevamente al apunte de construcciones metálicas 1, recordemos que el electrodo 70, que es el que está pedido en este caso, vamos de vuelta a la información básica para resolver el trabajo práctico. Este electrodo es un electrodo que tiene 70 kilolibras por pulgada cuadrada y eso es equivalente a 49 kilonewton por centímetro cuadrado como tensión FXX, que es la tensión básica a partir del cual vamos a calcular la resistencia de diseño para nuestro electrodo. Recordemos que, bueno, según se trate de un cordón a tope o un cordón de filete, esa resistencia de diseño en definitiva es 0,6 veces el factor de resistencia por 0,6, que es la relación entre la capacidad de tracción y la capacidad de corte, por la tensión de rotura del electrodo. Entonces, este sería nuestro caso, esta sería la tensión básica, que después multiplicada por el área efectiva del cordón de soldadura, o sea, 0,7 por el lado de la soldadura y por la longitud de ese filete, nos daría la resistencia a corte que entrega un filete con esta calidad de electrodo. Entonces, esta que acabo de mencionar es la información básica que nos va a permitir determinar las uniones soldadas y abulonadas. Entonces, fíjense, conforme a lo que decía antes, ¿dónde tengo yo las uniones abulonadas? Las tengo acá en el centro de la viga, donde tengo bulones tanto en el plano del reticulado como perpendicularmente al plano del reticulado, uniendo entre sí estos perfiles ángulos que forman el cordón superior, el cordón inferior y las diagonales del reticulado. Está dibujado en celeste la chapa de nudo, hay chapas de refuerzo perpendicularmente al plano de la chapa de nudo y los bulones que los vemos acá identificados. La otra unión abulonada es la unión de la viga con la bayoneta, que también tiene una serie de chapas adicionales, chapas de nudo, placas para la unión, placas de empalme, y le transfieren de esa forma a través de bulones los esfuerzos que viajan por los perfiles ángulos de la cabriada a la bayoneta, que es un perfil doblete. El encuentro entre la columna y la bayoneta es un encuentro íntegramente soldado. Las longitudes permiten que esto nos permiten no abulonar esta unión. Tienen un largo suficiente como para poder hacer una sola pieza. Sí, obviamente, la viga carrilera se une mediante abulonadura
a la columna y bueno, y para evitar el cabeceo, las fuerzas de frenado y de bamboleo de la viga carrilera, también en función de una biela y unos bulones adicionales, las vinculo a la bayoneta. Finalmente, a través de una placa base, a partir de una nariz de corte y pernos de anclaje, voy a transmitir yo las fuerzas después de la columna hasta la fundación. Bueno, con esta lógica entonces vamos a empezar a repasar cómo potencialmente puede ser cada una de estas uniones. ¿Me están escuchando bien? ¿Se ve correctamente el apunte? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes... Perdón, sí, una sí. pregunta. Entonces, las uniones que tenemos que calcular en el TP son las de la cabreada, unión de bayoneta con columna, la viga carrilera también unida a la columna y a la bayoneta, y entre la columna y la fundación. Claro, exacto. Es más o menos un buen resumen, porque ¿qué ocurre? Vamos ahora parte por parte, así lo visualizás un poco mejor, pero digamos, vamos a ir recorriendo las uniones y vamos a ir viendo un poco los apuntes de Metálicas 1 que nosotros usamos para calcularlo. Acá, ¿qué tendríamos básicamente? Tendríamos la placa base, los pernos de anclaje y la nariz de corte. Esa sería una de las uniones típicas que hacemos. Obviamente lo que podemos hacer es comparar el parante interno con el parante externo e inclusive uniformar y hacer la peor situación de los dos como con un concepto de envolvente y con eso resolver la misma placa base, la misma nariz de corte, aunque el corte solamente está entrando donde llega la diagonal, ¿no es cierto? Y los mismos anclajes para los dos parantes, para el interno y el externo. Respecto de la unión de la diagonal en la columna, si ustedes lo miran con detenimiento, salvo esta primera diagonal, que podría ser singular por la geometría, en realidad todas las otras uniones son más o menos iguales. No sé si lo alcanzan a ver. O sea, una vez que tracé la diagonal, necesito una chapa de nudo para lograr las longitudes de soldadura mínimas que me garanticen la transferencia del esfuerzo de la diagonal a la ala del parante, tanto interno como externo. Esto ahora vamos a ver, esto tiene longitudes recomendadas que si uno en general las cumple, terminan siendo suficientemente generosas para no tener conflictos en la verificación estructural. Esta zona de transferencia entre la bayoneta y la columna es una zona delicada que va a ser resuelta soldada, que va a necesitar de rigidizadores y chapas de nudo para poder, por un lado, tomar el apoyo de la viga carrilera y por otro lado, para llevar los esfuerzos que vienen por la bayoneta al capitel y del capitel a las dos columnas. Acá es muy importante entender el funcionamiento del nudo de pórtico, ya que la bayoneta se empotra en el capitel. ¿Y qué quiere decir que se empotra en el capitel? ¿Qué pasa en cualquier nudo de un pórtico hecho con perfiles doble T? La viga y la columna tienen que tener continuidades de momento, o sea, tengo que poder transmitir el momento de la viga a la columna o viceversa, y para eso yo necesito que se produzcan valores de corte, esfuerzos de corte, que son logrados a través de rigidizadores que continúan el ala de un perfil doble T en el perfil doble T que pretendo utilizar como punto de empotramiento o como punto de continuidad. Entonces, fíjense, yo, por ejemplo, en este caso, la bayoneta es un perfil doble T que se continúa hasta el fin del capitel y después agrego estos dos rigidizadores que están
en anaranjado. Podría haber hecho al revés también. Podría haber hecho completo el capitel, cortar ahí, soldar la bayoneta y después continuar con 2 rigidizadores. Es lo mismo, básicamente. Yo lo que necesito es que quede formado este cuadrado o este rectángulo que me asegura que el corte que transmite la tracción o la compresión de un ala tenga una longitud de transferencia que forme en este nudo, en este panel nodal, así se llama, básicamente un esfuerzo de tracción diagonal en uno de los ángulos y en el ángulo opuesto una compresión en diagonal. Esto es la división lógica o la transferencia lógica de momentos en un nudo de pórtico. Estos nudos de pórtico prácticamente funcionan con una capacidad muy limitada si yo no logro o no quiero colocar los rigidizadores que lo completan. Entonces, acá la lógica es que, bueno, el momento que viene por la bayoneta sea transferido a través de este nudo de pórtico al capitel, y el capitel, en definitiva, va a reaccionar con tracción o compresión sobre los parantes internos y externos. La viga, que es simplemente apoyada, tiene que estar abulonada a la columna y tiene que estar lateralmente vinculada para que el esfuerzo de bamboleo o el esfuerzo de frenado transversal sea llevado a la bayoneta. Por otro lado, tengo que unir las diagonales y los cordones a chapas de nudo que eventualmente pueden estar acompañadas por placas de unión que estén perpendicularmente al plano de la chapa de nudo, y estas líneas que veo yo acá son bulones que están en el plano perpendicular al plano de la vista. Entonces, esos bulones, me estarían permitiendo que todos los elementos y no solo el ala unida en el plano del reticulado esté transfiriendo esfuerzos de tracción a, en este caso, las cubrejuntas o las chapas que completan estos detalles de transferencia, digamos, o de empotramiento de la viga de techo en la bayoneta. Esta última diagonal acá podría estar soldada o abulonada, depende de la comodidad de montaje. Yo puedo elegir que esta chapa esté montada en una segunda etapa y por lo tanto esté abulonada en los dos extremos, o bien podría estar en este extremo también soldada y transportarla entonces junto con el reticulado completo. Las otras uniones, igual que las uniones de las columnas, de las diagonales en el reticulado que forma la viga de techo, podrían ser perfectamente todas soldadas, hasta que ocurre lo mismo con la última de las diagonales, donde esa diagonal podría estar también abulonada, ser un elemento que, digamos, llega suelto a la obra para facilitar el montaje, sobre todo de este nudo superior, montar en una segunda etapa la diagonal. Fíjense que acá la estructura prácticamente es una estructura que está resuelta por simetría. Lo que tengo es una pieza, en realidad una pieza que tiene 3 dimensiones, ¿no? Porque tiene una chapa en el plano del reticulado y otras 2 chapas perpendiculares al plano del reticulado, formando una especie de diedro que permite unir las diagonales en el plano del reticulado, pero los demás elementos, o sea, el montante central y los cordones, con bulones que funcionan en el plano y perpendicularmente al plano del reticulado. Lo mismo estaría pasando acá con el cordón inferior. Ahora, algunos trucos importantes, y ahora lo vamos a revisar esto en los apuntes de Metálicas 1. Primero, yo tengo que
trazar estos cordones de soldadura o esta cantidad de bulones con cierta picardía para que los esfuerzos de aplastamiento, los retrasos de cortante, los bloques de corte no limiten la capacidad de los perfiles ángulos que yo predimensioné. Entonces, por ejemplo, si yo a esta longitud de soldadura le doy 2 veces el ancho del perfil ángulo, me aseguro de que no haya problema con el retraso de cortante y por lo tanto no haya problemas con el área efectiva. Me aseguro de que el área efectiva sea prácticamente el área total del ángulo. Entonces, no me conviene hacer uniones cortas, por lo menos en un primer predimensionamiento. Después, si estoy muy holgado, podría empezar a probar de acortar un poco estas longitudes de soldadura. Si yo logro esta premisa en mi diseño, ¿qué va a ocurrir? Entonces, vamos sí a los apuntes de Metálicas 1. Decíamos, yendo al capítulo B, ¿qué pasa cuando esas diagonales están traccionadas? ¿O qué pasa con un cordón cuando está traccionado? Yo voy a tener que, además de verificar la fluencia con el área bruta, verificar la rotura con el área efectiva. Y el área efectiva es el área que por un lado está debilitada por los agujeros que yo le hice, pero por otro lado está afectada por el retraso de cortante. El retraso de cortante en una unión abulonada típicamente sigue esta expresión y en una unión soldada sigue esta otra expresión. En la unión soldada, como les decía yo recién, si L es mayor de 2 veces W, U vale 1, y por lo tanto me estoy asegurando de que no tenga una necesidad de redimensionar ningún perfil porque estoy haciendo uniones suficientemente largas. Acá lo vemos en el reglamento. Si esto es W, este valor es L. Si yo uno solamente, como lo estoy haciendo acá, el ángulo con uno de sus lados, me tengo que asegurar que esta unión sea suficientemente larga, y suficientemente larga es por lo menos 2 veces el lado del perfil ángulo. Con eso me aseguro un U igual a 1. No es la única posibilidad, obviamente. Yo puedo hacer uniones más cortas y después verificar con el valor de U si la demanda de esfuerzo, o sea, el esfuerzo último, sigue siendo menor que el esfuerzo de diseño, pero ese esfuerzo de diseño ya va a estar afectado por este valor de U. Para las uniones abulonadas pasa exactamente lo mismo. Si yo una unión abulonada la hago suficientemente larga, y eso muchas veces lo logro, eso más evitar verificaciones conflictivas de aplastamiento o verificaciones conflictivas de bloque de corte, lo puedo hacer siendo generoso con la separación entre bulones y con la separación del último bulón o el primer bulón al extremo de la barra o de la chapa de nudo, colocando distancias de 2,5 diámetros a los bordes de las chapas o de los perfiles, colocando distancias de bulones de 4 diámetros, yo me aseguro de que estos problemas de retraso de cortante, de bloque de corte, de aplastamiento, se encuentren, si bien la verificación numérica voy a tener que hacerla, seguramente no me pese en el resultado total. ¿Por qué? Porque fíjense, en este caso, el valor de U, que en definitiva va a multiplicar al área neta para poder calcular el área efectiva, a medida que crece L, cada vez se empieza a aproximar o va a llegar a ser este valor de 0,9 y por lo tanto no va a influir en el resultado completo. La unión corta me penaliza este valor de U, pero también
me penaliza el bloque de corte y no se olviden que en la verificación de aplastamiento, ya la pasé. Que en la verificación de aplastamiento, también el aplastamiento está limitado en la longitud que tengo del borde del bulón al borde del agujero. ¿Qué ocurre? Si esta longitud, como dijimos recién, desde el centro del agujero le damos 2 veces y media el diámetro, prácticamente esto se transforma en 2 veces el diámetro por 1,2 del diámetro por T por FU, con lo cual esta, que es la verificación que siempre debo hacer del aplastamiento, va a resultar la determinante o prácticamente la determinante. Si yo le doy menos que esos 2 veces y media diámetros, entonces paso a esta fórmula como fórmula límite en lo que sería la verificación de aplastamiento. Recuerden que el aplastamiento más claramente es un desgarramiento que un aplastamiento en sí. Entonces, cuidar estas distancias es fundamental para que, como una primera aproximación en el cálculo de uniones, no nos empiece a traer algo que no sea el corte en el bulón, el límite resistente para el diseño que estamos haciendo. En la medida en que tengamos desfolgura podemos achicarlo, pero en principio respetar 2 diámetros y medio entre el centro de un bulón y el borde del perfil o de la cartela. Respetar estos 4 diámetros o, como dijimos acá en la soldadura, respetar 2 veces el ancho del perfil nos permite un muy buen primer diseño y predimensionamiento. En la medida después que esto sea excesivamente generoso, podemos achicarlo, pero esto nos ordena un primer trazado de nuestra estructura reticulada, sobre todo lo que es viga de techo y lo que es la columna. En la columna vale exactamente la misma observación que yo hice recién. A ver si lo tenemos el detalle de la columna por acá. Bueno, no está acotado, pero digamos, esta longitud, que es la longitud que pueda soldar yo contra la cartela, o esta longitud, debería ser por lo menos 2 veces el ancho del perfil que elegí yo como diagonal. Bueno, vamos a hacer alguna pregunta, a ver si se entendió esto, y después seguimos avanzando. ¿Hay algún comentario? ¿Me siguieron la idea? Sí, se entendió, profe. Bueno, esta es una parte muy importante porque nosotros, cuando en vez de esta estructura tengamos, por ejemplo, pórticos hechos para un edificio de vivienda o de oficina, pórticos hechos con perfiles doble T, siempre es fundamental completar con rigidizadores, continuar la viga en la columna con rigidizadores para poder transmitir correctamente la flexión, para poder generar lo que llamamos un nudo de pórtico. Profe, una consulta. El tema de las chapas, ¿uno las encarga y ya vienen agujereadas, cortadas con la forma que uno pide o cómo es eso? Bueno, está muy buena la pregunta. Está muy buena la pregunta. O sea, básicamente la construcción metálica, vamos a arrimarnos algún detalle de esto. La construcción metálica se trata de una serie de operaciones. Digamos, la primera operación sería una operación de corte, ¿sí? O sea, yo puedo tener en mi taller o puedo subcontratar quien me haga los cortes, tanto para los perfiles como para las chapas, los productos planos. O sea, en general la chapa, inclusive hay chapa que primero requiere ser planchada, hay chapa que viene en bobinas, ¿sí? Entonces primero hay que, digamos, planchar la bobina
que viene enrollada la chapa, ¿no? Hasta volverla un elemento plano. Después hay que cortarla y ese corte a través de lo que tradicionalmente se conocía como pantógrafos, a través de lo que hoy son los plasmas, o simplemente a través de amoladora o sopletes, se le pueden dar cortes a las chapas para darle las medidas que yo necesito. A su vez, los perfiles, que típicamente se cortan con lo que se llama un serrucho, se van de los 12 metros, que es normalmente la pieza estándar, largo de los más común para todos los perfiles, si bien algunos suelen venir de 6 metros, algunos perfiles ángulos pequeños. A partir de esa longitud lo que uno hace es cortar el largo de la pieza que necesito. Eventualmente, si necesito una pieza más larga, lo que hago es tomar dos partes y soldarlas a tope en forma universal. Ahí ya interviene la soldadura. Básicamente, nuestro taller puede estar equipado para cortar perfiles y o cortar chapas desde una chapa base hasta una chapa de cartela o de cubrejunta o un rigidizador en cualquier parte de la estructura. A su vez, además de hacer los cortes que estarían trazados, ¿no es cierto? Ustedes, no sé si se alcanza a ver ahí con los colores, por ejemplo, acá tengo una forma particular para esta chapa, que es una chapa de nudo. O tengo un largo particular para este perfil, que es una diagonal. Bueno, a su vez, esta chapa hay que agujerearla. Y esos agujeros se pueden hacer por distintos medios. Hoy por hoy, a través de los plasmas, de los sistemas de corte láser, a veces el mismo equipo que está cortando la chapa también se encarga de agujerear, de trazar los agujeros como si fueran una forma cualquiera. Pero bueno, existen también métodos de punzonado o métodos de agujereado que efectivamente nos permiten hacerlo con herramientas más simples y hacerlo en un taller de menor jerarquía. Es una cuestión económica si nos conviene a nosotros cortar, agujerear cada uno de los elementos que va a ser nuestra estructura de acero. Inclusive, y acá creo que es muy importante hacer la observación, muchos talleres hoy disponen con lo que llamamos sistemas automáticos de corte y punzonado. O sea, existen equipos que, por ejemplo, toman un perfil ángulo o un perfil doble T, a través directamente de un sistema robótico, o sea, a partir de una información que va bajando de los mismos software, se corta el perfil a la medida que se indican los planos y se agujerean en todas o en las alas o almas que yo indique con los diámetros y los tipos de agujeros que yo necesito, ya sean agujeros normales, que los que vamos a usar normalmente, los agujeros que son apenas 1,6 milímetros más grandes que el diámetro del bulón, o con agujeros holgados o con agujeros ovalados largos o ovalados cortos, y entonces yo voy teniendo toda mi perfilería ya, digamos, cortada y agujereada según mi necesidad, según la necesidad de mi obra. Son servicios que yo puedo comprar, puedo pedir que esto se me entregue ya cortado y agujereado, o puedo yo en mi taller, en forma más o menos artesanal, cortar, agujerear todas las piezas, en definitiva, que van a componer mi estructura, o algunas que me convenga hacerlas y otras las encargo. Entonces, respondiendo a la pregunta, efectivamente yo, por ejemplo, podría tener esta chapa de nudo comprada a medida con sus agujeros y simplemente yo soldarla al perfil doble T, que es la bayoneta. Las otras operaciones no las tengo que hacer porque compré ya mi chapa con las dimensiones y con los agujeros necesarios.
Lo mismo cualquier diagonal o cualquier cordón de la estructura. Es una cuestión económica, si me conviene procesarlo o si puedo procesarlo yo o no. A veces también una cuestión de espesores, por ejemplo, seguramente, vamos a ver algún detalle, seguramente la placa base sea una placa de una dimensión mucho más importante que una chapa de nudo cualquiera de la estructura. Entonces, a lo mejor, sí, la chapa base la compro con sus agujeros y con sus cortes para no necesitar equipo de corte agujereado de espesores más gruesos y a lo mejor otras chapas más finas, a lo mejor todas estas, que son todas iguales, las corto yo, inclusive, como estas no llevan agujeros, hasta la puedo cortar con algún procedimiento más simple que el pantógrafo o el corte plasma o el corte láser. Entonces, claramente depende a veces de la capacidad del taller que esté fabricando la estructura que elijamos una u otra estrategia donde tenemos más uniones abulonadas, porque nuestro taller tiene capacidad de corte y punzonado numérico, o muchas más uniones soldadas, minimizando las abulonadas, porque nuestro taller no tiene esa capacidad y tendría que salir a subcontratar. Buenísimo, profe, muy claro, gracias. Bueno, acá ahora empiezan algunas uniones que merecen alguna observación. Cuando yo estoy uniendo una barra a un punto, digamos, en un extremo de la barra, y considero que va a trabajar como una articulación, puedo unir solamente un ala del perfil ángulo y la otra ala en realidad te va a tomar la carga por retraso de cortante en función de la longitud de esa diagonal. Eso siempre funciona bien en tracción y funciona en compresión siempre y cuando no necesite de la continuidad del ala para que no haya una articulación interna. Acá estoy prácticamente uniendo el perfil en el extremo donde se va a dar la articulación teórica del reticulado. En rigor, en las uniones de los cordones, yo también podría haber prescindido de esta chapa que está puesta en el plano perpendicular. Acá yo en la unión estoy colocando bulones en las dos alas, en el ala que está en el plano del reticulado y en la otra ala también. Estoy transmitiendo la fuerza por esta cubrejunta. ¿Se alcanza a ver dónde está mi mano? El mouse, ¿no? Que sería la cubrejunta. Sí, profe. Esto, en rigor, nos permite una unión más corta, pero en el lugar donde yo dispuse la unión podría no existir. ¿Por qué? Porque acá la barra tiene un punto de arriostramiento y por lo tanto la barra puede funcionar articulada en este punto. Pero si yo quisiera correr este empalme al centro de un tramo, sí o sí necesito del cubrejunta. No puedo hacer un empalme que potencialmente va a trabajar a compresión en una zona de pandeo de una barra potencialmente comprimida o comprimida en algún estado de carga. Porque si yo solamente hago uniones en el plano del reticulado, tengo compresión y no tengo arriostramiento, estoy formando una articulación interna en la barra. Y eso es lo que de ninguna manera puedo aceptar. Está claro que en este caso, en la ubicación que tienen estas uniones, podría haberse optado por solamente colocar más bulones o bulones de mayor diámetro, siempre en el plano del reticulado, sin usar el cubrejunta y estos otros bulones normales al cubrejunta. ¿Sí? Esto vale para el cordón inferior, vale para el cordón superior y también vale para este otro encuentro que veíamos antes. O sea, yo acá, fíjense, acá dispongo de un cubrejunta para que la carga que viene por el ala que está en el plano del reticulado pase por esta cartela que está junto con la cartela de la diagonal. Mientras que la carga que va por el alas
por el ala perpendicular al plano del reticulado, va por esta cubrejunta hasta este rigidizador que tiene la bayoneta unida a través de estos bulones. Ese tipo de solución, repito, es imprescindible cuando el empalme yo lo saco de los extremos arriostrados de la barra, la saco de las articulaciones y lo pongo en el interior del tramo. Lo mismo está hecho para el cordón inferior. Fíjense que no solo la chapa azul está bulonada, sino que además agregué una chapa que estaría en un plano horizontal, donde coloco bulones que me permiten transmitir el esfuerzo que va por las alas horizontales. Respecto al cálculo de la placa base, los pernos y la nariz de corte, recuerden ustedes que tienen en Metálicas 1 disponible un apunte, el punto 3.2, bases de columnas reticuladas como esta, tienen un ejemplo resuelto con datos muy similares a los que tienen que resolver en el trabajo práctico. Y acá ven ustedes, por ejemplo, en este caso cada base tiene 8 bulones, una nariz de corte y, bueno, ustedes, a diferencia de este ejemplo, la máxima tracción, la máxima compresión, el esfuerzo de corte que tiene que transmitir una de estas bases, lo van a sacar sin problema como reacciones cuando procesen el pórtico en el estado. Para nosotros no hace falta hacer una especulación sobre cuál es el valor máximo de tracción, de compresión o de corte, porque cuando ustedes resuelvan la estructura, esta estructura en este nudo va a tener una resultante de tracción, de compresión y de corte, igual que en este otro nudo. Y, bueno, podríamos, en términos de envolvente, buscar la máxima tracción, la máxima compresión, junto con la máxima tracción poner el máximo corte, si no quiero estudiar cada estado combinado de tracción y corte. Si quiero estar del lado de la seguridad, puedo directamente hacer envolventes de esos esfuerzos de tracción, corte y compresión, y con esas envolventes dimensionar bulones, pernos de anclaje y narices de corte, pernos de anclaje, placa base y narices de corte. Bien. Entonces, volvamos a identificar las zonas conflictivas. Las zonas conflictivas son lo que llamamos detalle C, porque acá tengo los empalmes de los cordones y las uniones abulonadas de la diagonal para poder dividir la pieza en piezas abulonables en la obra. El detalle B, que tiene en la parte superior la unión de la viga a la bayoneta y en la parte inferior la unión o el empotramiento de la viga, que llamamos dintel de la columna, o mejor dicho, capitel de la columna con la bayoneta. Fíjense que acá hay una serie de rigidizadores que es lo que nos da la continuidad. Hay una serie de chapas de nudo que a su vez después junto con el perfil le dan apoyo a la placa donde se va a bulonar la viga carrilera, y además de esos rigidizadores existen dos bielitas capaces de transmitir la carga horizontal que viene por el ala superior y va a pasar a este rigidizador que tiene la bayoneta. Acá se ve en mayor detalle cómo podría ser resuelto. Y digo podría porque esencialidad, dejarlos que cuando empezamos, ahora estamos difíciles, porque lo mejor no hay error, es una fórmula. Hay ideas básicas que yo les estoy mostrando en el diseño de que bajar, ahora, estructural general, entonces vamos a ver, nos facilita algo en la estrategia, el que numérico de los perfiles, donde hay reticulada, ¿sí? Resolvemos, acá tenemos propuesta, lo hago con cubrejunta, tengo cubrejunta vertical e inferior, pero no tengo planeado
exterior de la barra. Además, con bulones, y salvo en el caso en que yo en forma automática trace esas cartelas, agujeros y los corte y punzone los perfiles ángulo en forma automática, en forma numérica, esto sería más económico hacerlo soldado. Acá, de nuevo, abusamos, esta chapa que veo en el plano del reticulado podría estar soldada directamente al perfil doble T, no hay ningún inconveniente porque la cabreada la puedo poner desde arriba en el espacio que me queda entre los dos perfiles ángulos, pero sin embargo, volviendo a la política de utilizar bulones en todos los lugares que puedo, yo, fíjense que a su vez
Si yo acá quisiera eliminar este rigidizador, podría hacerlo, igual que eliminar este elemento, y simplemente con la chapa que está azul y una cantidad de bulones necesaria por cálculo, unir el cordón inferior a través de esta chapa que va soldada y tiene continuidad después en el plano del alma de este perfil que es la bayoneta. ¿Cómo lo monto? Bueno, se supone que yo sin ningún problema puedo enhebrar, digamos, puedo bajar la viga de forma que en el espacio que hay entre los dos perfiles ángulos, la viga pasa por las cartelas y después coloco los bulones y se terminó. Si quiero esta diagonal, la bulono en los ambos extremos, como está indicada acá. Esto de la línea de punto es para mostrar que la unión sigue la misma lógica si en vez de 2 tuviera 3 o 4 bulones, ¿no? O sea, no es que son dos posibilidades, una unión con 2 bulones, una unión con 3 bulones, y así podría plantear también una unión con 4 bulones si fuera necesario. Pero bueno, lo que está claro acá que, por ejemplo, este ángulo podría montarlo en una segunda etapa para que sean menos los elementos que tengo que hacer coincidir en el momento del montaje. Entonces, esa lógica le fue permitiendo colocar cada uno de los elementos que generaba la viga de techo. Vuelvo a la foto porque creo que está muy bueno verlo en una foto para terminar de entender de qué tipo estructural estamos hablando. Respecto a la placa base, también creo que deja muy pocas dudas. Bueno, la unión una unión abulonada, ahora no directamente soldada, de la bayoneta en el capitel. Y acá vemos las placas base. Muy parecida al tipo de placa base que van a tener que usar ustedes en el trabajo práctico. ¿Qué falta acá? ¿Qué no se hizo todavía? Donde yo tengo el mouse. ¿El grouting? El grouting, claro, todavía no se cargó el grouting. Y eso es habitual que ocurra. ¿Por qué? Porque yo generalmente materializo el grouting antes de empezar a colocar carga, antes de empezar a chapear, antes de que la estructura empiece a sufrir realmente exigencias estructurales. Mientras estoy montando la estructura, puedo prescindir del grouting para permitirle hacer ajustes en los niveles, en la posición. Una vez que ya le hago el grouting, la estructura ya no va a poder recibir otro ajuste porque va a estar firmemente tomada a la base a través de ese mortero que una vez que se endurece, bueno, tiene la resistencia, o mejor dicho, tiene más que la resistencia que el hormigón de los fustes, ¿no? Entonces, acá está faltando todavía el grouting y eso, bueno, es aceptable como una situación provisoria de obra hasta tanto no se empiece a chapear o no se coloque el puente grúa. Yo podría tener la estructura precariamente tomada, esperando completar ese proceso de montaje. Bueno, fíjense acá, esta es una columna similar a lo que sería para nosotros una columna de frontis. Yo en Metálica 1 le mencionaba, hay empotramientos como este donde los bulones están dispuestos de forma tal de que no hay posibilidad de que se disipe un momento, va a trabajar esto a flexión en la placa base con los pernos de anclaje, pero sin embargo este otro, que sería una columna intermedia, o para nosotros sería algo equivalente a las columnas de frontis que ustedes estuvieron calculando, esto correspondería a una articulación. Una vez que yo hago el grouting, inclusive el grouting lo puedo hacer no total, lo puedo concentrar en la zona central, en la zona de los pernos. ¿Qué va a pasar? El brazo de palanca de estos pernos y el espesor de esa placa, sensiblemente más fina, va a permitir que haya un giro relativo entre la columna y el fuste. Entonces, eso va a funcionar como un mal empotramiento.
nosotros lo vamos a calcular como una articulación. En rigor, no existe como articulación perfecta, de tomar, pero el baricentro de la acción hace que no sea un movimiento, ese momento significativo. Están también los de los sistemas de sobre las columnas. Es importante contar a ustedes que no lo tienen, nos decimos es que el pórtico en el pórtico le llegan las diagonales de frenado, de contraviento o de arriamiento, en este caso, bueno, si las hubiera, ¿no? O sea, vamos a ver algo práctico para que se entienda un poco esto. Nosotros estaríamos de este pórtico o en ¿sí? El primer 3, 4 o el 15 pórticos que diagonales, elementos de contrado, de puente grúa, ¿no? O en el y también contraviento, lo que sería el plano del techo. O sea, nosotros vamos a dibujar básicamente y vamos a calcular las uniones de esos pórticos que no tienen compromisos fuera del plano del reticulado, fuera del plano del pórtico. Bien. Bueno. A esta altura creo que lo mejor es que hagan ustedes alguna pregunta, así cortamos un poco el monólogo y me van diciendo un poco dónde ven ustedes que puede haber alguna dificultad. Yo tengo acá abierto el capítulo de uniones, ¿sí? Recuerden que estas uniones que nosotros vamos a calcular son muy parecidas a las que vimos en Metálicas 1. Acá tienen un perfil ángulo unido a una chapa de nudo. Bueno, esta es una unión típica de las cordones o diagonales. Después tienen calculado un empalme. El empalme es mucho más complejo. Ahora tenemos un empalme a tracción a compresión formado por un perfil ángulo. Este empalme mucho más difícil, tenía todos los esfuerzos posibles, tenía flexión en ambas direcciones, corte en ambas direcciones y torsión. Ahora tengo nada más que básicamente tracción y compresión, o sea que es el empalme donde yo coloco, digo empalme, que es, ¿cuál sería? Serían las uniones donde yo coloco cubrejuntas o chapas de nudo en continuidad con las dos alas de los perfiles ángulos. Y entonces, la mitad del esfuerzo en definitiva va a pasar por cada ala y en función de ese esfuerzo voy a calcular la cantidad de bulones que necesito en el ala vertical y en el ala horizontal. Respecto le decía ya, respecto del cálculo de la placa base, bueno, este ejemplo resuelto en Metálicas 1 les tiene que servir de base fundamentalmente para el diseño de las placas bases. Y respecto de las uniones soldadas, el cálculo de alguna unión traccionada o comprimida, como puede ser esta unión, nos sirve entonces como guía para, bueno, en definitiva, calcular la longitud y la tensión a la que está trabajando cada una de estas soldaduras, ¿no? Bien. Entonces, abramos
abramos un rato de preguntas antes de pasar al descanso y a la corrección del TP. Profe, a la hora de hacer el TP, el espesor de la placa lo tomamos aproximadamente entre, no sé, medio centímetro y 1 centímetro. Bueno, claramente ustedes van a tener distintas placas, pero vamos un poco a ver eso. Está buena la pregunta y vamos a verlo un poco caso por caso. Por ejemplo, estas chapas que yo estoy viendo ahora, ¿no? Las chapas, tanto la chapa que sería acá con un cubrejunta, como estas que son las chapas de nudo, ¿no? Las cartelas, ¿sí? Las cartelas son las que yo estoy viendo en celestito. ¿Se ven? ¿Lo alcanzan a ver ustedes? Sí, Bueno, ¿qué espesor darle a estos elementos? Bueno, ahí sí hay algunos trucos para tener en cuenta. Vos pensás que, por ejemplo, un esfuerzo que viene por esta ala va a trabajar a doble cortadura en los bulones, igual que en estos bulones, y va a ser transferido a una chapa de simple cortadura, o sea, a la chapa central, el jamón del sándwich, digamos. Yo tengo dos ángulos y tengo una chapa interna. Entonces, claramente esa chapa interna va a tener que tener un espesor que sea bastante superior al espesor del ángulo que estoy usando. Entonces, si por ejemplo, ustedes ya dimensionaron los cordones y las diagonales, y el espesor mayor, seguramente lo tenga el cordón, por ejemplo, tiene, no sé, 8 milímetros de espesor. Entonces, claramente, el abollamiento en la chapa central va a ser el doble en esfuerzos por doble cortadura del abollamiento que se va a dar sobre las alas de esos perfiles ángulos. Entonces tengo que darle un espesor mayor. Bueno, no es difícil saber cuánto mayor. Por ejemplo, yo dije, si fueran 8 milímetros, yo le daría como mínimo el 9,5, que es el espesor comercial en pulgadas que sigue, vamos a redondearlo, 10 milímetros. Pero en rigor es apenas más grande que el espesor. Si lo pienso un poco desde el punto de vista de qué va a pasar con el aplastamiento, qué puede llegar a ocurrir con el bloque de corte, con el desgarramiento, sería lo lógico subirlo un poco más e ir a unos 12 milímetros. Esto sería más o menos 1,5 veces el espesor del ángulo de mayor espesor que usé en el reticulado. ¿Sí? O sea, todas estas chapas que yo estoy viendo en el plano del reticulado, les daría como predimensionamiento 1,5 veces el espesor del mayor de los ángulos que estoy usando. Y repito, ¿por qué 1,5 veces? Porque yo, si le doy el mismo espesor, que sería lo mínimo, hay algunas verificaciones que van a quedar comprometidas, porque si con el espesor yo estoy verificando el aplastamiento, cuando tenga el doble del esfuerzo, porque de estos bulones en general van a estar trabajando a doble cortadura, van a estar afectados entonces con una carga bastante más grande y con el mismo valor básicamente de T, digamos. Entonces, bueno, sugiero como prueba, como primera aproximación, 1,5 veces el espesor del ángulo. Respecto a los rigidizadores de tipo cubrejunta, como serían estos, bueno, ahí pasaría una cosa parecida. Ahí, por lo menos el espesor tiene que ser igual al espesor del ángulo. Pero, bueno, en este caso no tengo doble cortadura, con lo cual diría que apenas aumentando el espesor, con pequeño margen del mismo espesor hasta un 20% más, estaríamos seguramente con un buen predimensionamiento y sin conflictos posteriores. Acá no es menor la consideración de continuidad
de las alas de la viga o de la columna dentro del nudo de pórtico, porque el espesor del ala del perfil debería ser el mínimo espesor con el cual yo continúo para formar este nudo de pórtico. Bueno, acá claramente lo ven en el dibujo, yo seguí con un espesor exactamente igual. Eso sería prácticamente lo ideal, lo óptimo. Respecto de lo que ocurre en las columnas, estas cartelas de las columnas, bueno, no deberían tener más espesor que el espesor del ala, ¿sí? Para simplicidad en la soldadura, o sea, deberían ser aproximadamente igual o algo menor que el espesor del ala del perfil doble T que usé en la columna. Si fuera igual sería el óptimo. En cuanto a la placa base, acá no hay un predimensionamiento, acá tengo que ver la capacidad de tracción y compresión y verificar a flexión. Acuérdense que estos espesores, ¿dónde está el apunte? Acuérdense que la flexión de la placa base, los momentos últimos y los momentos de diseño, bueno, de acuerdo a la cantidad de bulones, a los esfuerzos de tracción y a los esfuerzos de compresión, tenemos momentos últimos que comparar con los momentos de diseño. Fíjense que, por ejemplo, la placa base que usamos en este ejercicio son placas base gruesas, por ejemplo, 32 milímetros de espesor, de lo que está usado en este ejemplo que está en el apunte de Metálicas 1, pero que les sirva como referencia, o sea, la placa base difícilmente puede ser un elemento de un espesor muy pequeño, porque, bueno, claramente tiene que trabajar a flexión, entonces, bueno, a diferencia de los otros casos que estábamos viendo recién, bueno, esta placa, la placa base, va a ser un elemento significativo, seguramente tenga aproximadamente 30 milímetros o más de espesor para la magnitud del ejercicio que están resolviendo. Pero como depende mucho de la cantidad de bulones, de la distribución de bulones y de los esfuerzos, bueno, esta está complicada, hay que calcularla, hay que ir por prueba y error a buscar la solución óptima. No sé si me falta alguna chapa como para decirle qué espesor puede llegar a tener. Bueno, estas son las más importantes. Profe, la cantidad de bulones también la vamos proponiendo y verificando en todos los casos. Claro, en general, acuérdense, buenísima la pregunta, mínimo 2 bulones. Entonces, ¿qué hace uno? Por ejemplo, si usan la recomendación que es colocar además cubrejuntas, ya están poniendo 2 bulones a doble cortadura y otros 2 bulones a simple cortadura en cada ala, ya que sería un equivalente a tener 8 bulones uniendo los cordones y 4 bulones para las diagonales y los montantes. Ya es una cantidad, o sea, estos 4 planos de corte, vamos a ser más claros. 4 planos de corte para las diagonales, 8 planos de corte para los cordones, parecerían, para la calidad de bulones A325, un buen predimensionamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Probamos con esta cantidad mínima de bulones, porque mínimo tienen que ser 2 en la dirección del esfuerzo, y si hace falta, esta liñita de punto nos está mostrando eso. Che, si no me dio con 2 bulones, voy a tener que agregar otro bulón más, voy a tener que agrandar la cartela. Entonces, acá la lógica sería probar primero con 2 bulones y después ir agrandando la cantidad de bulones a medida que fuera necesario. Repito, esto siempre pensando en colocar en los cordones el cubrejunta, o sea, teniendo unida tanto el ala que está en el plano vertical como el ala que está en el plano horizontal. ¿Se entiende, no? Perfecto, gracias. Y para la base, mínimo 4, empezamos proponiendo. Claro, para la base claramente el mínimo es 4 por una cuestión casi geométrica, ¿no? Miremos la base esta, ¿qué puedo poner? Bueno, 4 bulones bien abiertos o ya 8 por simetría o eventualmente
bueno, empezar a agregar más bulones si fuera necesario. En principio, si quieren un consejo, yo empezaría por 8. ¿Por qué? Primero, porque tienen el ejemplo para seguir de guía. Y segundo, porque ¿qué va a pasar? Si pongo menos bulones, en los bulones no voy a tener, no me se van a encarecer los bulones por haberle puesto menos. Pero ¿qué va a pasar? Son bulones más grandes, van a exigir que por las distancias mínimas tenga que agrandar la placa base. Y la placa base va a sufrir más flexión, porque la carga de cada bulón es la que condiciona seguramente el espesor, la carga de tracción de cada bulón, es la que condiciona seguramente la flexión en la placa base. Si pongo 8 bulones en lugar de 4, van a ser bulones más finos y la placa base va a poder ser más fina también. ¿Se entendió esa idea? Sí, gracias. Sigan con las preguntas, porque creo que es más claro que ustedes me planteen dudas, porque repito, a ver, si hay algo que no tiene fórmulas, es el detallamiento de las estructuras de acero. O sea, alguna vez leí un libro que el cálculo de la estructura es una ciencia, pero el detallado es un arte. O sea, no hay una solución única, hay distintos trucos y por ahí recién cuando uno le da la proporción, digamos, lo dibuja, termina de ver cuál es la solución más armoniosa para cada caso. Sigamos con las preguntas, que me parece que íbamos por buen camino con las preguntas que ustedes estaban haciendo. Profe, ¿cómo se define la geometría de las cartelas? Ah, está bien. Eso por ahí lo obvié por pensar que era obvio, pero no lo es. O sea, fíjense que el orden es como el contrario o sea, ¿qué hice yo primero? Dibujé los perfiles ángulos, ¿sí? Y después miré 2 veces el largo de la soldadura crítica, que es la soldadura del lado cercano al baricentro. Entonces, para lograr eso, digamos, como que hice una paralela hasta donde pude soldar porque el ángulo no lo podía seguir más adentro porque se choca un ángulo con el otro, ¿lo ves? Sí, eso sí. O sea, hasta ahí entran los ángulos. Después no tengo lugar para soldar acá. Entonces, le dejé algunos centímetros de distancia entre un ángulo y otro y después, si esto hubiesen sido 5 centímetros, hice una paralela a los 10 centímetros. Y acá lo mismo, acá hice otra paralela a los 10 centímetros, de forma tal de que de acá hasta acá tenga 10 centímetros y de acá hasta acá tenga 10 centímetros. Y por eso me quedó esta formita que tenía acá. Está dominado por la soldadura. Pero, por ejemplo, acá, donde está dominado por los bulones, fíjate, el ángulo lo llevé hasta donde pude, después ya se choca con el cordón, ¿lo ves? Sí, sí. Bueno, entonces, una vez que hice eso, después que le di 2 diámetros y medio, 4 diámetros, 2 diámetros y medio, bueno, supuse que el bulón tuviese, no sé, 2 centímetros, 1 centímetro y medio, lo que fuera, y después, en función de ese largo, que en definitiva serían 9 diámetros, ¿no? Porque dije 4 más 2 y medio más 2 y medio. 9 por 2 centímetros de diámetro, por ejemplo, serían 18 centímetros, ¿sí? Bueno, si el bulón fuera más chico, por ejemplo, un bulón de media, que era lo que dijimos que era el mínimo, 12,7 por 9 diámetros, serían 11 centímetros. Entonces, desde esta paralela a esta otra hay 11 centímetros, ¿sí? En el caso de la soldadura, más o menos lo mismo. Si el perfil hubiese tenido 6 centímetros, desde acá hasta acá necesitaba 12 centímetros como primera aproximación. Entonces, una vez que tracé estas líneas que serían la medida mínima de la cartela, después lo que hice fue unir los puntos. Acá la cartela sobresale para que sea fácil de hacer el cordón de soldadura, nada más. ¿De acuerdo? O sea, estas cartelas que están sobresaliendo
es con el truco de que sea fácil soldar y armar toda la unión soldada. Buenísimo, profe. Bueno, a ver si están dibujados en más detalle para que se vea mejor. O sea, ahí en el detalle C, yo no terminé de entender la función del cubrejunta ese que está como perpendicular al plano del reticulado. A ver, ¿cuál es? ¿Este? Claro, ahí abajo. Ah, este Ahí. es un cubrejunta que funciona como, mira esto. ¿Qué hice yo acá en el empalme a compresión? Que digo, ¿por qué empalme a compresión? Digo, si tengo compresión y quiero transmitir el esfuerzo que va por el ala y el esfuerzo que va por el alma, pongo un cubrejunta en cada ala y pongo un cubrejunta en el alma. ¿Sí?